Buenos días. Buenos días, doctor. Doctor. Buenos días, doctor. Andrea Polo. Presente, doctor. Buenos días. Andrea, no te veo. Presente, doctor. Buenos días. Sí te oigo, pero te veo arriba, pero abajo no te veo. Ya. Diana Armijos. Buenos días, doctor. Presente. Ujú. Marian Avilés. Hola, doctor. Ay, disculpe, buenos días. Buenos días. Benalcázar. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Kevin Benavides. Presente, doctor. Buenos días. Telmo Brito. Doctor, el compañero me informó que estaba teniendo problemas con el internet, pero que ya se estaba conectando, que si lo podía esperar, por favor. Ok. Sí, cómo no. Que me recuerde ahora, pero no en la grabación, ¿sí? Es decir, cuando estemos grabando la clase, no, en ese momento no me recuerda, sino al final o antes de la clase de grabar. Dayana Carrió, ajá, Dayana. Presente, doctor. Buenos días. Jonathan Cobos. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Paulina Cuenca. Buenos días, doctor. Presente. Christopher Encalada. Stephanie Fernández. Presente, doctor. Buenos días. Jocelyn Freire. Presente, doctor. Buenos días. Marlon Jumbo. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Marlon, no te veo. Presente, buenos días. Ah, ya, ahora sí. Jocelyn Landín. Buenos días, doctor. Presente. Jinsop Loaiza. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Yandri López. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Carlos Méndez. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Carlos. Ítalo Mendía. Buen día, doctor. Presente. Buenos días. Valeria Mendieta.
Cindy Mendoza. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Néstor Moreno. Presente, doctor. Buenos días. Presente. Ya. Alfredo Moscoso. Saluda, Yana. Alfredo Moscoso. Wilson Nagua. Perdón, Presente, doctor. Buenos días. se me activó el micro, perdón. Ajá, Wilson. Allá. Angie Ñauta. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Angie. Dina Ordóñez. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Karen Orozco. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Alison Paredes. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. José Pareja. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Lady Pizarro. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Ronaldo Quesada. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Brittany Ramírez. Presente, doctor, buenos días. Buenos días, Brittany. Adrián Ramírez. Buen día, doctor. Presente. Buenos días. Ricky Rey. Buenos días, doctor. Presente. Presente, buenos días. Buenos días. Brigitte Romero. Buenos días, doctor, presente. Buenos días. Nancy Salazar. Buenos días, doctor, presente. Buenos días, Nancy. Lorena Sánchez. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. John Tello. Presente, doctor. Buenos días. Vanessa Torres. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días. Nelson Ulloa. Buen día, doctor. Presente. Buenos días. María Sigui. Presente, doctor, buenos días. Christopher Encalada. Presente, doctor. Valeria Mendieta. Valeria Mendieta. Telmo Brito. No ha podido entrar todavía. Bien, vamos a ir adelantando entonces la memoria para el día de hoy, que corresponde al grupo 3, ¿no? Benavides, Mendieta, Cuenca, Ramírez, Nagua y Ñauta. Vamos a ver Angie. ¿Qué nos recuerda Angie de la clase pasada? Ya, doctor. En la clase pasada vimos acerca de la histeroscopia. Habíamos dicho que este es un procedimiento clínico que le va a permitir al ginecólogo diagnosticar y también tratar patologías intrauterinas. Y habíamos dicho que este se puede observar a través de un instrumento muy delgado que va a pasar el cuello uterino y así se va a poder observar a través de la cavidad uterina. Y que este va a tener una cámara que va a estar conectada a un monitor donde se puede observar pues si existe alguna alteración dentro de la matriz. Y dentro de las indicaciones pues habíamos dicho que tanto en pacientes con miomas o pólipos endometriales que este va a tener una forma de dedo que puede ser detectado con ecografía, pero que esta no tiene mucha precisión y por eso se utilizaba este procedimiento. También se puede observar
el pólipo y se puede hacer pues el diagnóstico. Y ya habíamos dicho que dependiendo pues las características y también pues la ubicación de estos pólipos, se lo puede extirpar a través de un proceso llamado cauterización. Y por lo general aquí para poder realizar este procedimiento pues había mencionado que se cauteriza primero la base y así se puede eliminar el pólipo y extraerlo y así pues el paciente ya no va a sangrar. Angie, y que nosotros hablamos de una contraindicación absoluta para hacer una histeroscopia. Sí, habíamos dicho la contraindicación absoluta en el caso del embarazo. Exactamente. Uh-huh. ¿Y qué otra contraindicación? Esa También es en el caso también de inflamaciones, es decir, pacientes inflamadas con vaginitis, también en caso de una infección pélvica reciente, porque habíamos dicho también en el caso de una endometriosis infecciosa, puede ser, esta es contraindicada ya que puede diseminarse esta infección y pues se puede complicar el cuadro de la paciente. es endometritis infecciosa, no endometriosis, endometriosis es endometritis infecciosa. Sí. Infecciosa. Está muy bien, gracias Angie. Vamos a ver Paulina. Ya, también vimos lo que es la paroscopía, que a diferencia de la que nombró mi compañera Angie, esta de aquí se va a ser un procedimiento donde se va a observar lo que es abdomen y pelvis. En cambio, la que mencionó mi compañera, esa es solo lo que es intrauterino. Ya. Esta de aquí se manifestaba que iba a constar de lo que son las fuentes de cámara de video, también de la fuente de energía, entre otros componentes. Y esta de aquí era tenía algunas ventajas, como la que era de que era mínimamente invasiva, también que era ambulatoria, de rápida recuperación y que mantenía la estética al paciente. ¿Qué complicaciones dijimos que se pueden presentar en la laparoscopia? Que eran raras, pero que podían presentarse. Espérame un momento. Puede ser algún tipo de perforación. Sí, exacto. Gracias, Paulina. Adrián. Sí, también vimos sobre el estudio de urodinámico. Uh-huh. Un estudio del tracto urinario que nos permite evaluar los síntomas urinarios bajos y así tener información para alguna decisión clínica. Va a ser un procedimiento sencillo que va a complementar o a definir la conducta de los pacientes con síntomas en el tracto urinario bajo e inferior. Este es el estándar para una investigación diagnóstica en la micción y van a ser dependientes del operador. También nos ayuda. ¿Y cuándo pedimos nosotros un estudio urodinámico? ¿En qué caso pedimos nosotros estudio urodinámico? En ginecología, ¿dónde lo utilizamos? ¿En pacientes con cuál diagnóstico? Para estudiar el músculo desgrosor o los prolapsos vaginales, también cuando hay descensos. ¿Y en todos los prolapsos vaginales se les piden? ¿A todos los pacientes se les piden? No, se lo puede complementar con una videouridinamia. Ajá. O una electromiografía. Pero a todos los pacientes se les piden estudio urodinámico. ¿O se selecciona al paciente que se le va a pedir? No, dependiendo también del paciente, si se necesita en caso o no. Ah, ya. Que ayuda es como complementario. Ya, ¿y de qué otra cosa hablamos, Adrián? Aparte de urodinámico, ¿qué más hablamos? Las indicaciones de la laparoscopía. Ajá. Se
se puede usar una para recolectar los óvulos, también una extirpación en caso de un embarazo ectópico. Perdón, ¿me estás hablando de cuál procedimiento, perdón? Indicaciones de la paroscopía. Ajá. En embarazo ectópico, ajá, ¿para qué más? También para manejar los tumores quísticos, diagnosticar y también para tratar la endometriosis, diagnosticar las adherencias que pueden producir por el pélvico, también histerectomía. Histerectomía también. Ya. Está bien, gracias, Adrián. Ajá, me siguen faltando todavía Benavides. Ajá, tenemos a Benavides. Dime, Kevin. Ya, doctor. Algo importante también que hablamos era acerca del síndrome de Hashimoto. Esto en relación con la utilización de la histeroscopía, ¿no? Que esta era una indicación para realizarlo. Bueno, y decíamos que este síndrome se iba a caracterizar porque las paredes anteriores y posteriores del útero pues se iban a unir y no se iba a poder realizar la concepción. Entonces, como indicación se iba a utilizar la histeroscopía. Y entonces, con se iba a utilizar el histeroscopio, en donde pues, iba a estar conectado a un monitor de video por fibra óptica. Entonces no se iba a visualizar a través de una pantalla lo que se estaba observando dentro de la cavidad uterina. Ya también hablamos sobre el procedimiento que se debe llevar para realizar la utilización del histeroscopio, en donde primero se debe distender la cavidad uterina con el uso de solución, ya puede ser con el uso de solución salina, de dextrosa o a su vez de dióxido de carbono. Y después de esto, pues el histeroscopio va a ser guiado a través de la cavidad uterina para observar e inspeccionar lo que se va a permitir pues ver a nivel de esta cavidad. Y de la misma forma, pues este procedimiento nos va a ayudar a utilizar otro tipo de instrumentos para realizar, como ya hemos mencionado previamente, cortes y cauterización. Ya, si una paciente te llega a ti, Kevin, que no ha visto la menstruación y está manchando, ella tiene antecedentes de que tenía un pólipo endometrial. Pero tiene 2 meses que no ve la menstruación y está manchando, y ella dice que está manchando otra vez por el pólipo que le está haciendo sangrar. ¿Tú le harías una histeroscopia a esa paciente? Yo creo que, bueno, en mi opinión, yo creo que sí, porque el pólipo puede ser el causante de que produzca el sangrado en este tipo de pacientes. Ajá, pero porque, tiene 2 meses que no ve la menstruación. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Qué es lo primero que uno piensa? Una mujer que dice, no veo la regla hace 2 meses. ¿Qué es lo primero que uno piensa? Embarazo, ¿no? Y si está embarazada la paciente, ¿le hace la histeroscopia? En ese caso no. Ya. ¿Y qué haces entonces? ¿Cuál es tu conducta con esa paciente antes de hacerle la histeroscopia? Bueno, tal vez se le puede realizar una ecografía, ¿no? ¿Y qué más? Para saber si está embarazada. ¿Qué otra forma podemos? ¿Perdón? Las pruebas de las hormonas. Prueba de embarazo en sangre. Ajá. En sangre, no en orina, por cierto, en sangre. Porque hay en orina también, pero no es fidedigna. Le pedimos una prueba de embarazo en sangre y le pedimos un ecograma pélvico para determinar si esa paciente está embarazada o no.
porque si está embarazada y tú le haces la histeroscopia, vas a interrumpir el embarazo. Entonces vas a ser responsable de que ella, si para colmo la paciente le costaba salir embarazada y tú metiste el histeroscopio y se interrumpió el embarazo, pues tú eres el responsable de la interrupción del embarazo. Entonces recuerden, toda paciente con ausencia de menstruación, así les diga a la paciente, no, porque a mí no me viene todos los meses, porque a mí me viene cada 3 meses, siempre tienen que descartar embarazo, porque el embarazo cambia todas las conductas, no solamente en histeroscopia, en laparoscopia, en rayos X, en citología, en biopsia de endometrio, para todo tipo de procedimientos que se va a hacer en una mujer. El hecho que esté embarazada cambia completamente todo. Incluso usted sabe muy bien que cambian, incluso el tipo de antibióticos que se tienen que utilizar. ¿Ok? Entonces, tienen que tener eso presente. Ajá, gracias, Kevin. Cindy. Ya, en relación a lo que mencionaba mi compañera sobre la laparoscopía, entre las ventajas y desventajas, tenemos que una de las más grandes ventajas es que esta va a ser mínimamente invasiva y las complicaciones van a ser mínimas. Incluso se habla de que hay complicaciones que representan menos del 3%. Y bueno, estas complicaciones pueden llegar a surgir cuando se insufla el CO2 y no se sabe si existe alguna adherencia en esa zona. Entonces, cuando se trata de insuflar el CO2, va a haber una perforación accidental, pero también se menciona que esta es rara y existen maniobras pues para evitar que esto ocurra. Y también otra de las ventajas es que al nivel estético las cicatrices van a ser mínimas. En vez de una cicatriz grande, van a ser únicamente 3 puntos de 1 centímetro. Ya, ¿y qué hablamos con respecto a las indicaciones de la histeroscopia? Hablamos de varias. Para la histeroscopia. Ajá. Allá mencionaba que cuando existe el síndrome de Asherman, también para pólipos endometriales, cuando existe un sangrado ginecológico anormal y a se le indica tratamiento y no existe mejoría. También mencionábamos para la miomatosis, pero la submucosa, ya que en el caso del subseroso, a no se lo va a poder observar, porque recordemos que en la histeroscopía solamente se puede observar dentro del útero, más no por fuera. ¿Y lo veríamos con qué? Los subserosos que están por fuera del útero, ¿con qué procedimiento podemos verlo? Eso con la laparoscopía. Laparoscopía, ok, muy bien. Y una paciente que te llegue posmenopáusica, tenía 2, 3 años que no veía menstruación y sangró, tiene 63 años, ¿tú le harías histeroscopia? Bueno, mencionábamos que sí, porque es importante tener en cuenta que cualquier sangrado pasado pues la menopausia, bueno, en el lenguaje médico mencionaba que es cáncer hasta que se demuestre lo contrario, entonces sí es importante realizar este estudio. Exacto, independientemente de que se haga citología, se hace, o con sangrado no se puede hacer, se hace biopsia de endometrio, ecograma, todo eso hay que hacerle, pero si no está clara la razón por la cual está sangrando la paciente, que yo les decía que puede ser a veces por atrofia, porque la vulva y la vagina están atróficas y ellas sangran porque se desgarran espontáneamente. Entonces, si no se determina que es por atrofia, esa paciente es una buena candidata para hacerle una histeroscopia y determinar si existe algún tipo de lesión maligna. Y la ventaja con el histeroscopio es que ustedes toman la muestra, ven dónde van a tomar la muestra. Es diferente cuando uno hace una muestra a ciegas. Por ejemplo, cuando uno hace una biopsia de endometrio, uno introduce un pequeño instrumento largo a través del cuello. Ese instrumento en el extremo hay 2 formas. Tiene unos dientecitos que se llama cureta de Nova. Hay otra que se utiliza actualmente que ya no es dolorosa. Con la cureta de Nova, como tiene unos dientecitos, uno daba
un pellizquito dentro del endometrio y el paciente le molestaba. Ahora se utiliza el pipele, que es también un tubito, en este caso es plástico, se introduce a través del cuello y uno aspira con una inyectadora y trae el contenido endometrial. ¿Ok? Y eso es lo que uno lleva a biopsia y le dicen a uno si es un cáncer o es precanceroso o es una hiperplasia o es endometrio normal o qué es lo que tiene. En cambio, con la histeroscopia, ustedes pueden ver directamente dónde van a tomar la muestra. No se toma la muestra ciega y eso es una ventaja grandísima porque a veces uno toma una muestra de biopsia ciega y no toma donde está el problema. Y el reporte dice que está normal y el paciente tiene un problema. Esa es una desventaja de las biopsias a ciega y es una ventaja que tiene el uso de la histeroscopia. Gracias, Cindy. Ajá, me está faltando entonces Nagua, ¿no? Así es, algo para acotar así rápidamente, igual sobre la histerectomía, era sobre las, digamos, si que no se manejaba de una manera correcta, podría causar de pronto perforaciones uterinas y que, digamos, en ciertos momentos esto está contraindicado, como por ejemplo en el embarazo, en infecciones, o sea, cuando hay infecciones pélvicas, ya, y prácticamente es por la complicación que podría causar o lo que podría suceder, que es, como había mencionado, una perforación uterina. Eso sería drástico en un embarazo si es que lo hubiera. Entonces, sí, y fíjate que en el caso de las endometritis, cuando la paciente tiene endometritis, uno no puede hacer no solamente histeroscopia, no puede hacer biopsia de endometrio, no puede hacer procedimientos dentro de la cavidad uterina porque el útero se pone, digamos, disminuye el tono, se pone flácido, digamos así. Es muy débil porque está inflamado. Como está inflamado, se desgarra con mucha facilidad. Eso se llama un útero friable, que uno lo toca y el útero se va rompiendo y comienza a sangrar. Entonces, cuando hay inflamación endometrial y usted hace presión con el histerómetro es un instrumento que es como un lápiz delgado que se introduce dentro de la matriz para ver cuánto mide el útero. Por eso se llama histerómetro. Metro es de medida, cómo se mide el útero. Uno utiliza el histerómetro, por ejemplo, cuando va a hacer un curetaje para no perforar. Uno utiliza el histerómetro y uno ve cuánto mide el útero. Si el útero mide 8 centímetros, usted no puede meter la cureta en el útero 10 centímetros porque lo va a perforar. Igualito cuando usted va a colocar un dispositivo intrauterino. El mismo dispositivo intrauterino trae un histerómetro, digamos así, plástico. Usted mide cuánto es la cavidad uterina, él lo marca a nivel del cuello y ustedes van a poder colocar el dispositivo sin perforar el útero, que ese es el gran dolor de cabeza, trabajar a ciegas dentro del útero. Entonces, cuando el útero está inflamado, cuando el endometrio está inflamado y usted comienza a hacer presión con un histerómetro, con una cureta o con un histeroscopio, con lo que usted utilice, va a perforar, seguramente va a perforar. Por ejemplo, ¿saben cuándo se perfora fácil? Si ustedes van a ser ginecólogo, ginecostetra, cuando les llega un aborto y la paciente está infectada y ustedes tienen que hacer el curetaje porque tiene un aborto y es un aborto infectado. Ahí uno tiene que hacer el curetaje con una delicadeza extrema porque si usted se afinca mucho en el fondo uterino haciendo el curetaje, perfora. Entonces es peor el remedio que la enfermedad, como dice el dicho. Entonces usted en vez de solucionar le está creando otro problema al paciente porque se encuentra inflamado el útero. Una pregunta, está muy bien, gracias Wilson. Una pregunta, ¿usted conocen a Nicole Castillo? ¿No? Porque no es del grupo y está en la sala de espera, no sé. Están de moda Nagua Wilson. Bueno, vamos a hacer una pausa, que ya el tiempo lo tenemos en regresión. Y al regresar vamos a ver la clase del día de hoy para contestar las preguntas que tenemos pendientes desde ayer. ¿Ok? Otros procedimientos ginecológicos. Regresamos en unos 5 o 10 minutos.
Enamoradísima que no, güey, marque. Pues el amor a los pero es normal. O sea, eso no quiere decir que usted no sea especial, eso no quiere decir que usted no sea bien. La solución no es aprender a convencerla y a demostrarle y a venderse. Telmo Brito. El doctor me dijo que era él el que había estado entrando con el apellido de esta chica Castillo, Nicole Castillo. Pero tiene que avisar. Claro, ya le llamé la atención que ingrese con su nombre. ¿Y Mendieta Valeria? Bueno, sigamos esperando entonces. Les quiero pedir por favor que sobre todo en el momento cuando vamos a hacer la clase, entren temprano en el corte porque, ahí está Telmo Brito ya, porque distrae mucho. Cuando uno está exponiendo y tengo que admitir, a veces son 4 que hay que admitir, entonces tengo que parar la clase para admitir a la gente a la sala. Entonces, que tratemos de llegar temprano, sobre todo la parte cuando ya se está dando la clase, ¿ok? Porque si no, no están oyendo la clase. Jacobo, Jonathan. Valeria. Si no, entonces tomamos medidas. Por ejemplo, después que empiece la clase, no admito a nadie. Si siguen llegando tarde, entonces no admito porque distrae. De verdad que se distrae uno pierde el hilo de lo que uno está diciendo, ¿no? Y no es la idea. Así que procuremos llegar temprano. Bien, vamos a comenzar entonces. Recording in progress. Continuamos entonces con el tema de los procedimientos ginecológicos que podemos hacer como médico general. Decíamos que algunos se pueden hacer como médico general, otros ustedes deben acompañarse con el especialista y después lo pueden hacer. Pero hay procedimientos que sí son exclusivos del especialista. Pero usted como médico general puede adelantar
en la ayuda diagnóstica del paciente. Esta unidad 3 de semiología ginecológica tiene como objetivo comprender la importancia de la historia clínica, semiología ginecológica, estudios por imágenes, exámenes de laboratorio, citología e histología, así como los métodos de diagnóstico mini-invasivos. Los resultados del aprendizaje es que busca que el alumno reconozca los signos y síntomas ginecológicos y contrastar con los resultados de los métodos de diagnóstico con la clínica ginecológica para lograr un diagnóstico definitivo. Las preguntas que tenemos pendientes para discutir al final del tema: ¿cómo interpretaría un informe mamográfico de BIRAT 4? Mencione las indicaciones de la histerocytografía. ¿Cuándo se reportan en ecografía las trompas de falopio y qué hallazgos pueden arrojar? ¿Y qué utilidad tiene la resonancia magnética en ginecología? La mamografía consiste en un estudio radiológico donde se toman proyecciones medio lateral oblicua y craneal caudal, es decir, desde la parte interna, digamos del esternón, hacia afuera en forma oblicua y desde arriba hacia abajo. Y se toma en ambas mamas. La orientación de los hallazgos de la mamografía, aunque no esté reportada, ustedes pueden, aunque ustedes no vean el diagnóstico en el informe, usted por la descripción que muestra el informe, ustedes se pueden orientar si el hallazgo de la mamografía es benigno o habla a favor de que sea maligno. Así como cuando hablamos del examen físico y dijimos que, y hablamos también del cultivo de secreción de pezón, que dijimos que cuando la lesión o la secreción, la tumoración o la secreción era unilateral, nos hablaba más a favor de que fuera algo maligno, y que cuando era bilateral nos hablaba de que fuera algo benigno. Eso desde el punto de vista del examen físico. Ahora, cuando ustedes tienen el informe, si ustedes no tienen el resultado del informe y les dice, por ejemplo, que tiene forma redondeada, la lesión que se observa en la mamografía tiene forma redondeada, oval o lobulada, la densidad es homogénea, es decir, es todo pareja la imagen, los bordes están circunscritos, irregulares, y hay calcificaciones o pudieran haber calcificaciones, pero ellas son aisladas y son calcificaciones gruesas. Estas características o esta descripción nos habla de que el paciente o la paciente tiene una patología benigna de mama. Puede ser un quiste, puede ser un nódulo benigno, puede ser una condición fibroquística de mama, pero el paciente, por esas características, nosotros no podemos pensar de entrada de que se trate de una alteración patológica o maligna. Por el contrario, cuando el informe nos describe que las lesiones tienen formas espiculadas, es decir, alargadas y terminando en espina, es heterogénea, es decir, que tiene, no solamente se ve de un solo tono, sino que se ven de varios tonos. Eso nos hace a nosotros pensar, que tiene una lesión maligna. También si la densidad es heterogénea, es decir, que la lesión no solamente se observa como sólida y blanda, sino que se observa en forma mixta. La otra característica es que tenga bordes irregulares. Fíjense que en la anterior la forma era redondeada, los bordes eran muy regulares. Las calcificaciones, para sospechar de malignos, es que tenga múltiples calcificaciones. Se dicen que en general mayor o igual a 5. Esas calcificaciones son heterogéneas, es decir, son diferentes, tienen de distinto tamaño, distinta densidad y están concentradas en un área. No están dispersas en forma aisladas y que sean gruesas, sino que tienen esta forma y este comportamiento característico. Además, las calcificaciones en las malignas se pueden encontrar siguiendo el trayecto de un conducto.
que es donde se va a presentar el cáncer. Entonces, fíjense ustedes que ya ustedes como médicos tienen un informe, una paciente, supongamos que le diga por teléfono, hasta un familiar, me hicieron una mamografía, pero no me han dado el informe, o falta una hoja del informe, no tengo el definitivo, pero me dijeron las características. Si su familiar le dice que es redondeada, que es lobulada, que la densidad es homogénea, que eso es lo que está leyendo en el informe, o que las calcificaciones son aisladas y gruesas, ustedes pueden tener un buen grado de certeza de que esa lesión que están describiendo es benigna, ¿ok? Si es especulada, si es heterogénea, si tiene múltiples calcificaciones, son diferentes, están concentradas en un área específica, ustedes piensan que esa lesión es de tipo maligna. Eso con respecto a los hallazgos en la mamografía. Ahora, la mamografía puede presentar un informe, un reporte. El radiólogo, cuando hace la mamografía, le va a enviar a usted la descripción que acabamos de estudiar y les va a enviar a ustedes una impresión diagnóstica y después les va a colocar las siglas BIRATS que son un reporte de las imágenes de mamas por sus siglas en inglés. Allí les aparece en la franja verde. El BIRAT se puede dividir o se puede clasificar desde 0 hasta 6 y va desde lo incompleto hasta cuando definitivamente el paciente tiene un cáncer instalado. Fíjense ustedes que en el BIRAT 0 la evaluación se considera incompleta. Son aquellas pacientes que tanto hemos mencionado cuando hablamos de esteroidogénesis, cuando hablamos de los esteroides y del cáncer de mama y de examen físico de mama, aquellas pacientes que tienen mamas grandes, hipertróficas, mamas con abundante panículo adiposo, son mamas que son muy densas y como son muy densas son difíciles de leer con el mamógrafo y es difícil llegar a una conclusión definitiva. Dicho sea de paso, cuando ustedes pidan una mamografía o cuando ustedes estén trabajando en una consulta de ginecología, ustedes deben preguntar cuál es el mejor médico que realiza mamografías, porque hasta en los mejores centros especializados no ven el cáncer de mama en las mamografías, las reportan normales y el paciente tiene cáncer de mama. Hay más de un caso, decenas de casos he conocido, donde el paciente le dicen que está normal y pide la opinión de otro médico y el paciente tiene efectivamente un cáncer de mama que está iniciando, pero la falta de experiencia o la mama que es muy rica en panículo adiposo, es muy densa, o la máquina no es de última generación, entonces el que reportó normal no pudo detectar el cáncer de mama y eso es súper lamentable porque el paciente pierde un año y a veces 2 años para tratarse pues su cáncer. Entonces cuando ya se hace la otra al año o a los 2 años, ya el paciente tiene el cáncer avanzado y entra la duda de por qué no se dio en la anterior. Entonces siempre ubiquen quién es el que hace las mejores mamografías. Usted le pregunta a los ginecólogos, le dicen, doctor, ¿quién es el que hace las mamografías que tienen más aciertos? Que cuando el paciente va, le detecta el cáncer de mama. Igual cuando ustedes van a hacer ecografía. Ahorita todo el mundo compra una máquina de ecografía y hace ecogramas. Venden helados, hacen ecogramas y venden humitas. No, allí ese ecograma no es confiable. Usted tiene que buscar un lugar donde la gente sea seria, sea profesional, sea responsable, no por lo económico, sino que sea confiable, porque recuerden que ustedes van a tomar una decisión con el estudio que le traigan, porque por eso se llaman estudios de ayuda diagnóstica. Entonces no podemos permitir que un paciente nos traiga una mamografía que se la hizo en una campaña que había de la alcaldía, porque era gratis y resulta que hicieron 80 mamografías ese día y quién pudo haber leído detenidamente una placa de una mamografía si tuvo que leer 80, no las pudo ver bien, entonces la reporta normal y el que está diciendo que es normal es uno y está tomando la decisión de decirle al paciente venga dentro de 1 año, venga dentro de 2 años para hacerle otra. Entonces ahí nosotros no podemos negociar. Entonces fíjense que la primera
la que dice evaluación incompleta, BIRAT 0, se le pide, la recomendación es revisar la mamografía previa y compararla con la actual. Y hacerle un ecograma mamario al paciente complementario que ya vimos que sirve para diferenciar las lesiones sólidas de las lesiones quísticas, que es muy importante porque las lesiones sólidas hablan más de malignidad y las quísticas de benignidad. En BIRAT 1, la evaluación se considera normal y el paciente se le pide pues que se haga su chequeo de rutina, según su edad y según los antecedentes que tenga. Recuerden que el paciente, las mamografías en la mayoría de las literaturas, ustedes van a encontrar que dice que se hacen a partir de los 40 años, pero ya se están tomando mamografías a partir de los 35. Y en pacientes que tengan familiar cercano con, por ejemplo, la madre, su madre murió de cáncer de mama, esa paciente tiene que hacerse su mamografía en forma temprana, 35 años, o algunos recomiendan 10 años antes de la edad a la cual le diagnosticaron a su mamá el cáncer. Esa es otra medida que se puede tomar. Entonces, no es que todo el mundo 40, 45 años te toca la mamografía, no. Si su hermana tuvo cáncer de mama, si su mamá tuvo cáncer de mama, usted tiene que actuar en forma precoz. Y como médico tenemos que advertir al paciente que puede ser portadora de un cáncer de mama y no se ha dado cuenta. Entonces, el BIRAT 2 es un hallazgo benigno, se hace chequeo de rutina, es decir, en ese caso, el paciente tiene, por ejemplo, un adenoma benigno o tiene un pequeño quiste, eso no es nada malo. En el BIRAT 3, hallazgos probablemente benignos. Aquí comienza el abanico de las dudas. O sea, ¿será esto realmente benigno? Probablemente sea benigno. Hay un menos de 2% de riesgo de cáncer en estos pacientes. ¿Qué conducta o qué recomendación? La mamografía en 6 meses, es decir, le pedimos un control, luego le pedimos cada 6, 12 meses por un año, y en caso de que exista crecimiento o modificación, le pedimos una ecografía también para ver qué nos diferencia ese estudio ecográfico. En el BIRAT 4, la sospecha leve de malignidad. Aquí ya hay un 40% de riesgo de cáncer, que hay que hacer una biopsia de la lesión dirigida por ecografía. Es decir, el ecografista le colabora, le coloca en la mama el transductor y a través del ecograma se va guiando el ginecólogo, el oncólogo, el mastólogo, el que esté tomando la biopsia, va orientándose para que la aguja vaya directamente donde esté la lesión y aspira y toma material y eso le va a hacer biopsia para que nos diga qué tipo de tejido es. En el BIRAT 5 hay alta sospecha de malignidad, ya que hay más del 90% de cáncer de mama, de riesgo, perdón, de cáncer de mama. Igual tiene que hacerle una biopsia porque el único estudio, el gold estándar para el diagnóstico de cáncer es la biopsia. Porque por imágenes se pueden parecer, se pueden confundir, pero la biopsia bien tomada y bien procesada nos va a decir por qué tenemos la muestra, la célula, tenemos el tejido frente a nosotros. Y el BIRAT 6, pues son pacientes que tienen biopsia positiva de malignidad, tienen tratamiento pendiente de cáncer y lo que le recomendamos es pues que complete el tratamiento que está recibiendo, si es de quimioterapia, si es radioterapia, si el paciente se va a ser operado, en fin, el plan que tengan elaborado para ese paciente. Entonces, fíjense ustedes que la mamografía, al final, sus pacientes le van a decir, doctor, doctora, me dijo que tengo una, al final la conclusión dice que tenía un BIRAT 5, doctor o doctora, le están preguntando a usted, ¿qué hago? ¿Qué significa ese BIRAT 5? Yo lo busqué en internet, pero no lo entendí. Lo busqué en Google. Entonces, usted le dice, bueno, el BIRAT 5 significa que lamentablemente hay una alta sospecha de malignidad y hay que tomarte una biopsia dirigida con ecografía. Y ustedes canalizan al paciente con el subespecialista o con el especialista correspondiente y ustedes lo ayudan para que vean cómo se hace la biopsia. Ustedes le dicen al doctor que ustedes quieren entrar para que vayan viendo, porque de pronto en otra oportunidad no lo van a poder hacer. Le dicen, doctor, ¿cuándo va a hacer la biopsia? Que yo quiero estar ahí. Y el doctor le dice, bueno, tal día, y él te van y ayudan al doctor y ven cómo se toma. Y nunca se les va a olvidar y ustedes no saben cuándo le va a tocar en un futuro hacer una biopsia dirigida por ecografía en mama.
que es la que se llama biopsia core. Pasamos a la ecografía, de la cual ya hemos hablado, porque hablar de ginecología sin hablar de ecografía es como que hablar de alimentos sin hablar de sal para sazonar. La ecografía está presente no solamente en ecografía pélvica, transabdominal, es decir, a través de la pared abdominal, sino la ecografía transvaginal. Es decir, se coloca el transductor dentro de la vagina. Y también de la ecografía mamaria, de la cual acabamos de hablar, que va paralelo con la mamografía. La ecografía pélvica por vía transvaginal se ha convertido en la ayuda diagnóstica más eficiente en el abordaje de la mayoría de las patologías ginecológicas, pero a veces se abusa de ella. Yo he visto casos de pacientes que no han iniciado actividad sexual y le han pedido un ecograma transvaginal. Ahí está contraindicado el ecograma transvaginal porque esa mujer es virgen y él tiene que pasar un transductor. Si usted ve el transductor, usted cuando vea el transductor, cuando vaya a un lugar que haya ecografía, pida que le enseñe el transductor transvaginal para que nunca se le olvide que no puede pedirle a una muchacha que no ha tenido actividad sexual que ese transductor pase a través de su vagina. Aunque tenga un himen complaciente, que es el que tiene un orificio que se puede distender y no se desgarra, no es la idea. La idea no, el tema no es que si el himen se desgarra o no, o si es complaciente o no. El tema es que está reservado para pacientes que han tenido actividad sexual. Eso es por un principio de ética. Hay que ser profesional en el ejercicio médico. El abordaje por vía abdominal transvesical. ¿Por qué dice transvesical? Porque cuando ustedes le piden a una paciente un ecograma transabdominal, es decir, a través de la pared abdominal, para ver pelvis, la paciente lo hace con la vejiga llena, porque la vejiga llena, el líquido de la vejiga, el orine, funciona como una ventana acústica. La ecografía lo que hace es que emite una onda sonora y lo que registra el equipo es cuando esa onda sonora se devuelve. Choca con una superficie y se devuelve y lo representa en una imagen. Eso es el principio de la ecografía. Entonces la vejiga, como es líquido, permite que esa onda pase mejor y llegue a la cavidad pélvica y tome la impresión de los órganos que están normales o alterados a nivel de la pelvis. Si usted lo hace sin la vejiga llena, imagínense ustedes todo el panículo adiposo, músculo, aponeurosis, todo eso está interpuesto para poder ver los órganos pélvicos. Entonces, por eso dice que transvesical, usualmente con la vejiga llena. En el transvaginal no se necesita la vejiga llena porque está directamente por la parte interna y ahí ve directamente los órganos pélvicos. Es útil el transabdominal, fíjense ustedes, en la mujer que no ha tenido relaciones sexuales o en los casos de úteros grandes. Pacientes que tienen un útero que mide 20 centímetros, 30 centímetros, parece que estuvieron embarazadas y le piden el ecograma transvaginal. El transvaginal nos va a detallar mejor las estructuras pélvicas. Pero si tú tienes un útero que parece un muchacho de 2,5 kilos, ¿qué estructura vas a buscar por vía vaginal? Tú haces transabdominal y allí te van a detallar todo lo que tiene ese paciente en ese útero, si tiene mioma, si el útero está aumentado porque tiene sangre, todo eso lo va a detallar, mientras que el transvaginal va a quedar muy lejos del fondo uterino y va a ser más dificultosa la imagen. Entonces, decíamos que el el transabdominal es útil en la mujer que no ha tenido relaciones sexuales y en los casos de úteros grandes o masas que se alejan del transductor transvaginal, lo que les venía comentando. Ahora, ¿qué te informa la ecografía en el caso de la ginecología? Bueno, del cuello uterino nos puede decir qué tamaño tiene. Si tiene 2,5 centímetros, si tiene 4 centímetros, el ecografista lo reporta como como un cuello uterino hipertrófico. Entonces uno coloca un espéculo y uno ve y uno confirma si en verdad ese cuello está hipertrófico o el cuello está normal, porque la clínica es lo que prevalece. También se puede ver quistes en el cuello uterino, que se llaman quistes de Nabot o quistes de inclusión, que son benignos.
También puede haber miomas en el cuello uterino, malformaciones, por ejemplo, duplicidad de cuello uterino o cualquier otro tipo de malformación como tabiques. Embarazo ectópico en el cuello también, porque el embarazo ectópico no solamente en trompa, también puede haber en cuello, pero obviamente es menos frecuente. Entre otros diagnósticos que se pueden encontrar en alteraciones del cuello uterino. Por ejemplo, paciente que tiene cáncer de cuello uterino, el ecograma también describe una imagen irregular, heterogénea. Eso lo describe, entonces uno le hace sospechar que el paciente tiene una lesión en el cuello. A nivel del útero podemos ver la forma, el tamaño, nos habla de la consistencia, nos dice si el endometrio se encuentra engrosado, en qué fase corresponde ese endometrio, si es en la fase proliferativa o en la fase lútea. Todo eso nos lo describe el ecograma a nivel del útero. También nos dice si existe un saco, si existe un embrión, si existe un feto, dependiendo pues de las semanas que tenga de embarazo la paciente. Y nos ayuda a descartar, como vimos en la discusión al inicio de la clase, que la paciente esté embarazada. También nos ayuda a detectar pólipos, miomas submucosos. Recuerden que los submucosos, porque están dentro de cavidad, también en el caso de que estén dentro de cavidad, pero también los que se encuentran fuera de cavidad, los subserosos, los que están debajo del peritoneio visceral, también los puede diagnosticar el ecograma, si existen 1, 2, 3, 4 miomas, los puede detectar la ecografía. También cuando existen malformaciones müllerianas, por ejemplo, que exista un útero doble, un útero bicorne cuando tiene 2 cuernos, un hemiútero cuando solamente se desarrolló la mitad del útero. Todo eso se puede diagnosticar a través de la ecografía. En los ovarios nos habla del número, del tamaño, de los quistes, de la cantidad de quistes, incluso los pueden numerar los quistes, los mide, porque para el diagnóstico del, por ejemplo, del síndrome ovario poliquístico, el hecho que la paciente tenga 2 o 3 quistes no significa que sea subjetivo de síndrome ovario poliquístico. Tiene que tener por lo menos 12 quistes y que tengan una medida no mayor de 1 milímetro. Entonces, eso nos ayuda mucho, una ayuda diagnóstica en ovario. En trompas, las trompas uterinas solo se observan cuando tienen contenido. Eso lo habíamos comentado ya. Si las trompas están normales, el ecografista no las puede reportar porque no las ve. Entonces, se observan si tienen un tamaño anormal. Por ejemplo, cuando tienen un embarazo ectópico, cuando tienen líquido, que es el hidrosalpin, cuando tienen secreción purulenta, que es el piosalpin, hematosalpin también, si tienen sangre. Lo que al tener un contenido, la trompa, al tener un contenido en ella, entonces allí sí se va a poder observar. También tenemos la región de los anexos y el fondo de saco de Douglas. Los anexos se pueden presenciar, se pueden determinar, sobre todo en ecografía Doppler, se pueden determinar varices pélvicas y las reporta el ecografista, y eso es muy importante, sobre todo cuando se va a operar el paciente, para saber uno con qué se va a encontrar. También pueden, en casos inflamatorios o en casos de embarazo ectópico roto, en casos de úlcera péptica rota también, perforada, que la sangre por gravedad se acumula en la parte más baja de la pelvis. ¿Cuál es? El fondo de saco de Douglas. Entonces, si usted tiene una paciente que tiene clínica de una enfermedad pélvica inflamatoria, es decir, inflamación de trompa, endometrio, y tiene líquido en fondo de saco de Douglas, eso nos ayuda a pensar de que la paciente sí tiene ese diagnóstico, nos ayuda a confirmar. Igual cuando sospecho un embarazo ectópico y vengo embarazo ectópico y le dice el ecografista que además ve líquido de mayor densidad que el agua en fondo de saco de Douglas o fondo de saco vaginal posterior, eso nos habla a favor de que sangre, ese embarazo está roto. Ese embarazo ectópico está roto y hay que operar de inmediato al paciente porque corre riesgo su vida. Observen ustedes aquí, imagínense el útero en un corte sagital. Esta parte que está acá corresponde a vagina. ¿Ok? Fíjense ustedes que aquí está la vejiga llena porque se utilizó la vejiga como ventana acústica. Este es un ecograma transabdominal, obviamente con la vejiga llena para que se pueda ver muy bien como se ve acá el útero. Fíjense que es como una pera, ¿ok? La forma de pera. Aquí tenemos la vagina
donde les estoy señalando. Esto corresponde al cuello uterino. Aquí se ve el centro del cuello uterino, esta línea blanca que observan, y esto corresponde al cuerpo uterino. Ustedes ven cómo se ve la textura, se ve diferente al resto del tejido. Acá se ve todo homogéneo. Esto es un útero normal completamente, un cuello normal, vagina normal, e incluso a veces los ecografistas, si hay un cálculo en la vejiga, de una vez lo reportan. Se observó una litiasis en vejiga o la pared de la vejiga engrosada, en fin. Hace descripción también la hacen, porque recuerden que la vejiga está íntimamente ligada al aparato reproductor en la mujer. Fíjense que está uno delante del otro. Si uno de los dos se inflama, el vecino se va a inflamar también. Si hay cistitis, se inflama el útero. Si se inflama el útero, hay cistitis. ¿Ok? Miren, qué hermosa esta imagen. Acá se observa aquí está la vejiga llena otra vez. Aquí ven ustedes el útero, se observa mejor como una pera. Aquí observan la línea que corresponde al canal endocervical. Esto es vagina, lo que estoy señalándole acá. Acá está el fondo del saco de Douglas. Si esto es el cuello, recuerden que está detrás del cuello, ¿verdad? Este es el fondo del saco de Douglas y aquí es donde averigua el ecografista a ver si hay líquido. Y esto que observan ustedes aquí, que se ve más fuerte la línea que esta del cuello, corresponde a un dispositivo intrauterino. Entonces, una paciente que se le colocó el dispositivo intrauterino, se le hizo un rastreo ecográfico para verificar si se encontraba en el sitio, si estaba bien ubicado. Ahí se ve que está perfectamente ubicado. Cuando se desplaza, se ve, fíjense que aquí se ve la periferia del fondo uterino, pared posterior de útero. Este es pared anterior de útero que tiene relación con la vejiga. Entonces, cuando el DIU se desplaza, ustedes lo van a ver que está hacia la periferia, o sea, está en el miometrio. Y él debe estar en la cavidad uterina, en el espacio, no dentro de la pared. Entonces, cuando se incrusta en la pared, entonces se dice que está fuera de lugar y se corre riesgo de salir embarazada si se tiene actividad sexual. Fíjense ustedes acá, qué hermosos se ven estos ovarios. Miren los folículos de los cuales hablamos cuando hablamos ciclo menstrual. Aquí está un folículo grande que es el folículo predominante. Este es el que va a ovular, porque se ve la diferencia muy grande con respecto al demás. Este fue el que maduró. Maduró este se va a romper y va a liberar el óvulo para que en todo caso ocurra o no ocurra la fecundación. En la imagen de abajo ven un ovario también. Ven cómo se diferencia del resto del tejido. Y miren cómo tiene múltiples quistes. ¿Ok? Estos múltiples quistes, que así como en el síndrome ovario poliquístico se le describe como rosario, porque están todos en hilera, así como ven acá, pero son más, son hasta 12 para el diagnóstico, 12 quistes, por ejemplo, de este tamaño, entonces aparecen todos en hilera. Se dice imagen en rosario, los quistes que se ven en el síndrome de ovario poliquístico. Bien, vamos a hacer un corte acá para hablar luego de la ecografía en mama, que es muy importante también y que lo van a tener día a día. Vamos a hacer un corte acá para continuar con el estudio de las imágenes diagnósticas. Regresamos en, 10 minutos. Espero que tarde Recording stopped. en bajar la grabación. En 10 minutos promedio.
me acosté, me dormí tarde, pues, y me levanté ya con ese sueño, que había dormido una hora y media, 2 horas, y luego no me podía dormir, y luego teníamos ganas de ir al baño, pero tenía tanto miedo, no te imaginas. Sentía que me iban a quitar la colcha, así como en ese video de esa pareja donde supuestamente hay que le quitan la sábana y así. Fue horrible, y ya me desperté cuando yo me dormí cuando mi papi ya se levantó a hacer el desayuno para ir por ahí a trabajar. Wilson, el micrófono. Recording in progress. Bien. Con respecto a la ecografía en mamas, fíjense ustedes que hay indicaciones específicas para la ecografía en mama. Aquí tenemos, de ellas destacan, necesidad de diferenciación de lo sólido de quístico, como habíamos dicho en otras clases. Cuando la mama es densa, incluso en presencia de mamografía normal, habíamos dicho que en la reporte de mamografía que no era concluyente, pues había mucha densidad mamaria, pedían que se hiciera un ecograma mamario. Evaluación si existe mastitis, por ejemplo, absceso o cambio fibroquístico como causa de dolor mamario. En caso de que el paciente tenga secreción por el pezón, para determinar, orientarnos en la causa. Cuando una mamografía está alterada, como ya vimos, sobre todo en el primero y el segundo, BIRRA. Y apoyo para biopsia guiada por ecografía, cuando se sospecha que se sospecha o se determina que hay una lesión maligna de mama. La orientación según los hallazgos de la ecografía, así como en la mamografía, las imágenes nos van a ayudar para determinar si es benigno o maligno. En este caso también, en un ecograma que reporte una imagen que sea oval, lobulada, hipoecogénica, o anecogénica. Hipoecogénica o anecogénica se refiere a que el contenido es líquido. Bordes regulares o pseudocápsulas y sombra acústica regular, quiste con reforzamiento posterior. Reforzamiento posterior no es más que cuando usted hace un ecograma y hay una imagen, por ejemplo, un quiste que está todo completamente lleno de líquido, como los rayos, las ondas del ecógrafo pasan rápidamente por la lesión quística como el líquido. Después del quiste se forma una imagen como un triángulo de color blanco. Esa es la sombra acústica o reforzamiento posterior. Y para pensar que sea maligno, si son heterogéneas, son irregulares, si es hipoecogénica, pero con áreas heterogéneas, si es mixta, si los bordes son irregulares o son angulados, es así como habíamos descrito en la mamografía, cuando son angulados, nos habla a favor de malignidad. Y cuando hay la sombra acústica es irregular. ¿Por qué es irregular? Porque es heterogénea, tiene líquido y sólido. Entonces el reforzamiento, la sombra acústica no va a ser tan nítida como cuando es solamente líquido. La histerosalpingografía. La histerosalpingografía no es más que un estudio que se hace para determinar, colocando líquido, contraste y líquido dentro de la cavidad uterina para determinar si existe algún tipo de afección dentro de cavidad. Así como vimos la histeroscopia o histeroscopía, como también se le llama, la histerosalpingografía es exclusiva para cavidad uterina. Entonces, fíjense acá les dice, el aparato genital femenino no es visible con radiografía a menos que tenga patologías muy evidentes, como en los casos de miomas grandes, tumores ováricos grandes que sean calcificados. Los quistes dermoides son unos quistes mixtos de origen embriogénicos o embrionarios
que tienen dientes, pelo, sebo, todo eso se encuentra en ese tipo de quiste. Entonces, obviamente, como tiene tejido óseo, sí se pueden ver ese tipo de lesiones, pero por el resto no se puede observar. Uno no puede ver patología endometrial, no puede ver si existe una alteración a nivel de la pared uterina o un eco o una rayos X. Por eso que se hace la histerosalpingografía. Las indicaciones: pacientes con infertilidad o por aborto recurrente. Por ejemplo, los pacientes que uno sospecha que está infértil porque ha tenido infecciones en las trompas, que es una enfermedad inflamatoria, las trompas se obstruyen, se le hace la histerosalpingografía, que por cierto hace el diagnóstico, y también por la presión del líquido con el contraste se permeabilizan las trompas, es decir, se resuelve el problema de la obstrucción. Es decir, que la histerosalpingografía es diagnóstica y es terapéutica también en caso de obstrucción de las trompas. Además, otra indicación es determinar la forma y estructura del útero, si existen miomas intramurales, anomalías müllerianas, es decir, si hay alteraciones en la forma y la estructura del útero, es decir, todo lo que proviene del conducto de Müller. Los miomas submucosos, las adherencias dentro de la cavidad, también nos ayuda la histerosalpingografía. Y obviamente, pues, para verificar la permeabilidad de las trompas uterinas. ¿Cómo se prepara el paciente? Tiene que ser el estudio 10 días después de iniciada la menstruación, pero antes de la ovulación, y las razones son obvias. No se puede hacer histerosalpingografía en paciente embarazada. Tiene que ser antes de la ovulación, y la paciente tiene que tener su prueba de embarazo negativa, y tiene que ser 10 días después de la iniciada la menstruación. No realizable en presencia de infección pélvica, porque va a llevar, con el impulso del líquido a las trompas, va a llevar la infección que se encuentra en endometrio. Se debe tomar la medicación habitual antes del estudio. Si es hipertenso, toma para la hipertensión. Si es para diabético, toma. No está contraindicado el uso de sus medicamentos habituales, y debe notificar al médico de cualquier tipo de alergia, sobre todo si es alérgico o alérgica, a contraste, porque se va a utilizar contraste. Observen ustedes acá en forma gráfica, acá está el equipo para hacer la histerosalpingografía, histerosalpingógrafo. Fíjense que tienen como una especie de una campanita para que el líquido que se coloca, la paciente se coloca en posición como si se fuera a hacer una citología de litotomía, y se le coloca este dispositivo en el cuello, de modo que el líquido y el contraste que se introduce no se salga. Se introduce, aquí viene, fíjense cómo viene el contraste, pasa a través de las trompas y puede caer a cavidad abdominal saliendo a través de la fimbria. Aquí ven ustedes una histerosalpingografía, se colocó el contraste. Observen ustedes cómo se ve el triangular, el cuerpo uterino, acá están los cuernos uterinos, y allí continúa con las trompas, que se ven pequeñas cantidades acá ya en fimbrias. Acá se observa, ¿verdad?, cuando ya se le coloca líquido y se le coloca contraste con solución, y se le hace presión, y observen ustedes cómo se ve todo dibujada el cuerpo uterino. Aquí se ve perfectamente, aquí está vagina, cuerpo uterino. Miren las trompas cómo se ven de delgadas, porque tienen, ese es lo normal, como se debe ver normalmente. ¿Ok? Y al final, esto que ustedes ven que se ve más blanco es cuando sale a través de la fimbria, sale el contraste y se le toma las rayos X, y el paciente se observa las dos trompas. Fíjense que se ven permeables, está todo el trayecto de las trompas. Esta paciente tiene un estudio de histerosalpingografía normal. Aquí observen otro estudio normal. Miren las trompas como se ven de delgadas, pero están permeables porque el contraste pasó, y acá se ve aumentado porque sale a través de la cavidad, sale a través de la fimbria a la cavidad abdominal. Aquí el paciente tiene un hidrosalping, tiene líquido en las trompas. Se ve el útero dibujado en forma triangular, las trompas se ven muy adelgazadas y luego se ven todas dilatadas. El contraste se acumula en la dilatación que tiene el paciente con hidrosalping. La histerosalpingografía no tiene indicación para diagnosticar hidrosalping. El hidrosalping lo puede diagnosticar por ecografía, como ya vimos en las láminas anteriores. Cuando hay contenido en trompa se hace el diagnóstico. El hidrosalping no se hace. ¿Por qué? Porque esto fue un hallazgo ocasional, porque el paciente, cuando usted le hace la presión, ese contenido, el hidrosalping,
que si es infeccioso va a pasar a cavidad abdominal porque sale por presión a través de las fibrias de las trompas. Miren esta belleza desde el punto de vista médico, pero no para la paciente. Esto es un útero unicorne. Fíjense que nomás que tiene un solo cuerno, ¿ves? No sale el triangular como vimos en las anteriores. Forma triangular no. Acá solamente se ve un solo cuerno del útero. Con respecto a la tomografía computarizada, la mayor utilidad que tiene es en pacientes con teratomas, en pacientes con cáncer para diagnosticar su estadio y para determinar si existen ganglios tomados. Allí es muy importante el uso de la tomografía, porque puede distinguir grasa, puede distinguir tejido óseo, puede distinguir la densidad de los ganglios y ahí nos ayuda. Fíjense que en el segundo punto dice en oncología, para evaluar la diseminación, si hay compromiso ganglionar, si hay invasión o metástasis a otras estructuras, está indicado este estudio. Y para diagnóstico diferencial extraginecológico, es decir, si el paciente tiene síntomas ginecológicos, pero nosotros queremos descartar que exista una causa fuera del árbol ginecológico, del sistema ginecológico, nosotros podemos pedir una tomografía. Por ejemplo, pacientes con dolor abdominal agudo, pacientes que tienen un dolor y no es específico, que parece que fuera ginecológico, pero tenemos que descartar que sea una apendicitis. En estos casos, el paciente, la tomografía está indicada. Hay tomografías que se toman, por ejemplo, en vías urinarias que llaman urotac. Son tomografías que se hacen con contraste para poder ver todo el árbol del tracto urinario, desde las cálices, pelvises, cálices, uréter, e incluso vejiga, y se pueden observar cualquier tipo de alteración. Eso es una opción que hay dentro de las tomografías que se utilizan con contraste, así como hay en urinario, también hay en otras áreas. La resonancia magnética nos ayuda en aquellas estructuras, para determinar estructuras que son más pequeñas que las que puede determinarse en la tomografía. Las incluyen siempre se incluyen siempre en los protocolos de cáncer de ovario, de tumor de ovario. Todo paciente con tumor de ovario y paciente con cáncer endometrial o se sospeche cáncer endometrial, se debe hacer la resonancia magnética porque nos ayuda a determinar el estadio, nos ayuda a hacer diagnóstico diferencial y nos ayuda a saber qué tipo de operación va a hacerse al paciente. Porque eso se llama en oncología estadiar, estamos determinando en qué estadio está el paciente. No solamente la resonancia nos ayuda, sino que nos ayuda el examen físico y otros estudios, por ejemplo, de gastroenterología, estudios de proctología, etc. Además, estas ayudas imaginológicas son útiles para identificar neoplasias de interés de importancia ginecológica, no solamente en el área genital, en el árbol genital, sino también a nivel del sistema nervioso central. Si, por ejemplo, el paciente tiene una galactorrea y queremos saber si tienen una adenohipófisis, tienen una tumoración, un prolactinoma, le podemos pedir una resonancia magnética de silla turca y nosotros vamos a ver si existe alguna alteración que esté justificando la galactorrea o la menorrea, porque la galactorrea o el aumento de la prolactina en sangre también se acompaña de amenorrea. Entonces, en el estudio de amenorrea, nosotros podemos pedirle al paciente, si sospechamos que la causa a nivel central, le podemos pedir una resonancia de silla turca. Finalmente, la colposcopia, que es un caballito de batalla en ginecología, se realiza fundamentalmente para evaluar resultados anómalos de la citología vaginal. Esto está establecido a nivel internacional, las pautas y las guías clínicas acá en el Ecuador lo establecen como tal. La colposcopia se hace en pacientes que tienen alteraciones de los resultados de la citología. Si el resultado no es concluyente o dice que hay una lesión precancerosa o una lesión cancerosa, el paciente va a colposcopia.
La colposcopia facilita la evaluación detallada de la superficie del cuello, no solamente del cuello, sino de la vagina, de la vulva. Y nos ayuda a través de la observación directa del tejido vivo, a través de coloraciones que vamos a ver más adelante, nos permite a nosotros, junto con la anamnesis, determinar si ese paciente tiene una lesión. Con frecuencia durante la colposcopia se realiza una biopsia de cuello uterino en las lesiones sospechosas. Casi siempre se realiza una biopsia que nos va a decir si lo que la citología reportó como anormal es realmente una alteración o el paciente está bien, está normal, porque en la biopsia no salió nada. La colposcopia nos ayuda a nosotros a decidir dónde tomar la biopsia. Es decir, hace años, muchísimos años, se tomaban las biopsias de cuello con una práctica más empírica y no se tomaba a veces donde era la lesión y se reportaba normal y el paciente realmente sí tenía cáncer. Fíjense ustedes, este es un colposcopio, acá tiene el sistema óptico, él va conectado a una cámara, el paciente va viendo su propio cuello, uno pone un monitor para uno y un monitor para el paciente uno le va explicando dónde va a tomar la biopsia, cómo se ve su cuello y la paciente se siente más tranquila en ese sentido. Fíjense, se coloca un espéculo como siempre para observar el cuello uterino. Aquí está el cuello, aquí está el útero, esta es la fuente de luz, se ilumina el cuello y se utilizan coloraciones. Primero se lava con solución, luego se utiliza ácido acético, que es el vinagre, y nos va a ayudar a ver si existen algún tipo de imágenes ácido acética que marque con el ácido acético, que distinga con el ácido acético, y luego se utiliza Lugol, tomando en cuenta el principio de que las células normales tienen glucógeno que toman el Lugol y las células malignas no lo tienen. Entonces, ahí ve uno si el Lugol es positivo o negativo, o test de Schiller, como también se le llama a la aplicación del Lugol en el cuello, nos va a orientar este test de Schiller, donde nosotros, por la lesión, donde no toma el Lugol, vamos a tomar la biopsia, porque allí debe existir la lesión. Entonces, fíjense, y eso se ve, imagínense ustedes colocar el equipo, que es como un microscopio gigante, y ver el cuello del tamaño de una pantalla de un televisor de, qué sé yo, de 22 pulgadas. Eso se trabaja súper cómodo y ustedes no tienen el problema de que si veo bien, que si veo mal, que tengo que acercar el equipo. No, porque lo va a observar en aumento en la pantalla. Miren este cuello. Esto es una colposcopia con un cuello normal. Fíjense la coloración rosada, el orificio cervical externo. Acá se observa la zona de transformación que tanto hablamos en la clase pasada, donde se asientan las lesiones malignas por efecto sobre todo del virus del papiloma humano. Ahora observen ustedes este cuello que es diferente. Miren este color rosado, miren este color pálido. Esta es una paciente posmenopáusica. La zona de transformación se va a encontrar dentro del canal y estos puntillados que ustedes observan es por la misma atrofia que tiene. Estos pacientes a veces uno le coloca el espéculo y solamente con el contacto del espéculo sangran. El tejido es muy friable y es una de las causas del sangrado, y a veces las pacientes dicen que es que estoy sangrando, me vino la menstruación, tengo 2 años que no veo la menstruación y me vino. No fue que le vino la menstruación, sino que el cuello es friable, sangra mucho por la misma atrofia y eso se manifiesta externamente como si tuviera una menstruación. Bien, vamos a cerrar acá para discutir entonces las interrogantes que tenemos con respecto a Recording stopped. Con respecto al tema de los estudios alternativos en ginecología. Vamos a ver quién me ayuda con la primera pregunta. A ver. Vamos a ver Ulloa. Qué bien, veo Ulloa de primero en la fila. Felicitaciones. A ver Ulloa. ¿Qué dice la primera pregunta? Recuérdeme qué dice la primera pregunta. Bien, con respecto a la primera pregunta, déjame ver. Creo que era el BIRRA 4, ¿no? Sí, esa misma. BIRRA 4, ajá. Acerca de la interpretación, sí. Ya. Bien, esta de aquí, el BIRRATS 4 significa
de que va a haber algún hallazgo de tipo mamográfico sospechoso, pero solamente de anormalidad, más no de que se va a tratar en sí de un cáncer. Ajá. ¿Y cuál es la conducta? La conducta de este va a ser que va a haber presente nódulos de forma irregular, con bordes mal definidos, también micronódulos con densidad superior al tejido mamario. Ajá. Ya. También va a haber una pérdida de la arquitectura de la mama. Pero ¿qué le decimos a la paciente? ¿Le decimos que puede ir a su casa? ¿Le decimos que hay que tomarle biopsia? ¿Le decimos que está normal? Ya, que hay que realizarle una biopsia, porque es una sospecha de una normalidad, como digo, no en sí el cáncer. Ok, ¿y cómo le hacemos la biopsia? ¿Cómo le explicamos que se le va a hacer? Que se va a utilizar una pequeña aguja para poder extraer una pequeña parte de en sí podría ser del nódulo, de un nódulo. Yo creo que Nelson debe ser buen ginecólogo, porque le dice a la paciente una pequeña aguja de un pequeño nódulo como para que no se estrese, ¿no? Le decimos que todo era pequeño y cuando ella vea la aguja, que es grande, se va a asombrar, le va a decir que es un embustero. Pero sí, hay que hablarle a la paciente de modo que baje los niveles de estrés y con una aguja, y se va a guiar con ecografía. Le decimos que se va a colocar el traductor de la ecografía para que el paciente, para que el médico pueda dirigirse bien hacia el centro de la lesión. Está muy bien. Gracias, Nelson. Vamos a ver ahora Ítalo. Ítalo, ajá. Ayúdame con la segunda pregunta, que no me acuerdo bien. ¿Qué decía la segunda pregunta? No recuerdo mucho la segunda pregunta, doctor. Ajá, ¿y cuál recuerda? Más recordaba la primera que... Ajá. ¿Y la segunda? ¿Qué decía la segunda pregunta? La segunda es de las indicaciones de la histerosalpingografía. Ya. Ajá, las indicaciones de la histerosalpingografía. Cuando colocamos vamos a ver, Ítalo. Cuando colocamos el contraste en cavidad uterina, ¿verdad? Utilizamos un equipo, lo colocamos el contraste. ¿Qué decíamos que nos puede ayudar? ¿Qué imagen nos puede ayudar? ¿Para qué nos ayuda la histerosalpingografía? Más se dedicaba a evaluar lo que es la forma del útero y verificar si lo que son las trompas falópicas van a estar abiertas. Esto también se la utilizaba para investigar lo que son abortos espontáneos. También se lo utilizaba para investigar lo que son abortos. No entiendo, ¿cómo para saber lo que son abortos? ¿O será en las pacientes que son abortadoras? Que no es lo mismo. Sí, más o menos sí, doctor, perdón. Ajá, por ahí va la cosa, ¿verdad? También tenía unas ciertas indicaciones que se las practicaba en pacientes con fertilidad o por aborto recurrente. Ajá. Como mencioné anteriormente, también se lo utilizaba para determinar lo que son la forma y estructura del útero, determinar si hay miomas intramurales o lo que son... Una pregunta, Ítalo. Si tienes una paciente que ha tenido infección en las trompas y se le obstruyeron y tú le vas a hacer el estudio a ver si están obstruidas, ¿qué otro beneficio tiene esa paciente? Cuando tú le haces la histerosalpingografía, ¿qué beneficio? Tú le puedes decir, mira, puede ser que ocurra esto y es un beneficio para la paciente. Sí, doctor, va a ser un beneficio porque lo ayuda en la función y también así como diagnóstico y el tratamiento. Exactamente, es diagnóstico y terapéutico porque se va a desobstruir las trompas y va a quedar la paciente sin problema. Está bien, gracias, Ita.
Ya, doctor. Ajá, sigue quien Dayana por allá. Ajá, Dayana. Sí, doctor, con la tercera pregunta que hablaba acerca de cuándo se reportan las trompas en ecografía. Ajá. Usted había mencionado que se reportaba el hallazgo de las trompas cuando éstas iban a estar por lo general aumentadas de tamaño. Normalmente las trompas no se pueden ver en ecografía, o sea, no son visibles, únicamente se ven si es que tienen alteraciones. También decía que se iban a observar en algunos casos, como por ejemplo en embarazos ectópicos, también cuando iba a haber un hidrosalpinx o un piosalpinx, que era que cuando la trompa iba a estar llena de cierto líquido, iba a poder ser observada. Caso contrario, no. Lo que quiere decir que cuando usted reciba un ecograma pélvico y les digan trompas normal, de trayecto normal, eso es mentira. Ese ecografista no sabe lo que está escribiendo, porque si él dice que las trompas las está viendo, esas trompas tienen que tener algo dentro. Fíjense cómo se ven en la histerosalpingografía, cómo se ven de finitas, de diminutas cuando tienen el contraste. Prácticamente es un hilito. Imagínense ustedes cómo la va a poder ver un ecografista, una máquina de ecografía. No la puede ver porque esto es como un hilo, como un cabello, como digamos así, como decir un cabello. No la puede ver, no la puede distinguir entre tantas. Está muy bien. Gracias, Dayana. Y Benalcázar. Ya, creo que era la importancia de la resonancia magnética. Ajá. La otra pregunta. Ya, este de aquí es importante ya porque permite realizar un diagnóstico diferencial de origen de los tumores pélvicos y también de tumores o anormalidades que sean diminutas, que no diagnostica la tomografía ni la ecografía. Exactamente. Y nos ayuda a estadiar el paciente también, ¿no? El paciente También que tenga cáncer. ayuda, claro, y también según qué tratamiento quirúrgico se lleva a continuación. Exactamente. Dependiendo de lo que nos diga, nos ayuda para saber qué tipo de terapia vamos a cumplir. Está muy bien. Y Carlos. Ya, doctor, yo solo quería aportar con lo que era de eso de los estudios de BRACS en lo que comprende el 4. Ajá. Yo había leído algo que se subdividía en 3 fases, también cuál era el B4A, el B4B y el B4C. Sí. Esa es otra subdivisión que se le ha hecho también. Ajá. De hecho, no solamente esa, se divide en otra. Hay otras clasificaciones que se han ido actualizando, pero cuando nosotros manejamos el BIRAT con números originales, con estadios originales, nos vamos a ubicar más rápido, ¿ok? Esa es pero sí. Hay con subdivisiones también, que me pareció como que era un poquito más engorrosa, la podemos utilizar también, no hay problema, pero me pareció que era igualito. Pasa en cuello uterino. Cuando ustedes estudian los estadios en cuello uterino, igualito, tiene subdivisiones A1, B1. Entonces ahí lo importante es que nosotros como médico general sepamos orientar al paciente con el BIRRA, porque tú dentro de unos 3 meses o 4 meses no te vas a acordar de las subdivisiones, pero sí te vas a acordar toda la vida que el 4 le vas a pedir una biopsia, ¿ok? Independientemente de eso. Había otra pregunta no queda otra pregunta de discusión. Esa era la última, la que están al inicio del tema. Eran 4. Sí, eran 4. Eran 4. Ya, ¿alguna otra acotación de alguien más ya para cerrar? Yo, doctora, acerca de lo que mencionaba de la ecografía transvaginal, en el caso de las personas pues que no habían tenido actividad sexual, o sea que más era por un problema, por parte ética pues no del médico, no realizar en ese caso a las personas que no han tenido actividad sexual una ecografía por vía transvaginal. Así sea el himen complaciente. Ajá, complaciente, ajá. Sí. O sea que no pueda tener desgarros, igual no se debía realizar en ese caso. Sí, así es. Y es triste y es asombroso como van a ver ustedes pacientes que les piden el ecograma y lo peor, el ecografista se lo hace. O sea, el ecografista le hace el ecograma, o intenta hacerle el ecograma, pero obviamente si va con la madre va a decir, pero ¿cómo transvaginal? Entonces ahí se genera ese momento incómodo por no estar pendiente de ese detalle, porque si es transvaginal,
y la muchacha es señorita, pues tienen que respetar eso. El tema no es si es señorita o no, porque ahí viene el tema de que si no, que señorita va a ser, no estamos discutiendo si ella dice que es señorita, eso uno no tiene que estar demostrando ni averiguando nada, sencillamente le pides el transabdominal, el pélvico o transvesical, que igualito te va a dar la información. Hay gente que exagera y le pide, hay pacientes que están con embarazo, empezando el embarazo y le piden un ecograma transvaginal y le piden otro ecograma transvaginal y siguen colocando y siguen estimulando el cuello y la paciente sigue sangrando. Entonces, ahí tenemos que respetar, tenemos que tener principio y tener ética con esos pacientes. Lorena, ¿quería acotar algo? Sí, doctor. Ya, y me parecía bastante importante las preparación para la histerosalpingografía, que solo por mencionar, usted mencionó que no se puede hacer en pacientes embarazadas, ¿no? Sino que tiene que hacerse antes de la ovulación y con un test de embarazo negativo. Y algo tan importante era en la colposcopía o colposcopia, porque como bien lo mencionó, se la hacen pacientes que tienen alteraciones o resultados anómalos en los resultados de la citología previa. Y importante también porque dijo que se utilizaba ácido acético, después el Lugol, y esto pues era como el test de Chile. De Chile, ¿no? Que es la prueba en la que se aplica yodo al cuello uterino y pues al colorear las células sanas de color marrón, las células anormales permanecen sin color y pues por lo general es su aspecto blanco o amarillo. Así es, así es. Está muy bien, gracias Lorena. Bueno, vamos entonces, mañana tenemos varios casos para discutir sobre esto de las pruebas, indicaciones de pruebas. Yo les voy a hacer un repaso como la semana pasada. Al principio le voy a colocar los casos clínicos, son como 6 los casos clínicos, y después les voy a hacer un repaso de lo que vamos a discutir para después que hagamos la retroalimentación. Bien, bueno, entonces culminamos acá la actividad por el día de hoy. Espero que estén muy bien. Nos vemos mañana entonces a la hora acordada, pues. Hasta luego. Gracias, doctor. Pase bien. Gracias, doctor. Pase bien.